Bueno, comenzamos. El tema hoy es encofrado de vigas y vamos a empezar con un ejercicio práctico, ¿ya? Ahí se puede ver un poquito acerca del esquema didáctico y técnico que puede llegar a tener la distribución de un encofrado para una viga, que, bueno, conjuntamente con una losa también, que pueden ver que está vaciada por encima, hay dispuestos puntales en una de las direcciones en X, como también lo va a ver en Z, ya en dirección a donde está la viga no hay solamente un puntal, hay varios puntales que también nosotros vamos a tener que calcular para poder solventar la estructura del encofrado y así se pueda vaciar la viga, ¿ya? Entonces, hay dos ejes de distribución de puntales y la losa se encuentra a una altura hasta el nivel de la cota superior de la losa, que sería 3,3 metros, la pueden ver ahí. Y enseguida vamos a ver un esquema más cerca de lo que sería el encofrado de la viga, ¿ya? Ahí pueden ver un dibujo un poquito más cerca, donde se puede apreciar los largueros, que son la sección transversal que presenta como una X, que están dispuestos perpendicularmente a la pantalla a lo largo de la viga para poder apoyar sobre él las costillas, ¿no? Y ahí pueden ver las costillas que tienen la dimensión de 1 pulgada por 3, y también podemos ver que aquí abajo sostiene un cabezal de 2 pulgadas por 2. Hay también el tablero, que es el primer elemento que se va a analizar, que tiene un espesor de 1 pulgada, que pueden ver que hay tableros laterales y tablero del fondo. Fíjense que el lateral tiene dos tableros, que se considera de esa forma que se hace el encofrado para la vía en la parte lateral, y en el fondo que solamente hay un tablero de fondo. Además también hay un apoyo aquí rigidizante que vendría a ser estos diagonales de dimensión 1 pulgada por 3, donde este sistema en conjunto vendría a ser el encofrado especialmente para la viga, ¿ya? O sea, no es para la losa, esto es para la viga. Ya, para la losa vamos a ver luego que hay otra distribución de los elementos que conforman el sistema de encofrado para losa. Entonces pueden ir anotando que estos son los elementos principales del encofrado para viga. Entonces el ejercicio planteado es el siguiente, fíjense. Nos da las dimensiones de la viga, que es hormigonada conjuntamente con la losa, con una base de 25 centímetros, que aquí está en metros, y una altura de 45 centímetros, que sería en metros 0,45. ¿Está bien? Y pueden ver que además de eso nos da el canto de la losa, que sería la altura de. Aquí podemos ver un poquito los datos en cuanto a las dimensiones y características de los materiales. Hay un hormigón H21, una losa llena de altura 13 centímetros, la viga con sus dimensiones en la sección transversal, la madera del grupo A, dice, ¿no? Sobrecarga de uso 200 kiloponios por metro cuadrado. O sea, esta sobrecarga vendría a ser una carga muerta más una carga viva. Entonces eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Vamos a ir entonces con las incógnitas, que sería el espaciamiento de costilla, que está simbolizada como E sub C en centímetros. El espaciamiento del puntal bajo la viga, que sería el espaciamiento del puntal en Z. Si bien recuerdan los ejes que planteamos al principio, el eje perpendicular a la pantalla, que era colindante con la longitud de la viga, es ahí el eje Z, ¿no? Y además de eso también nos pide la capacidad del puntal,
donde vamos a determinar la carga P admisible en kilopondios y una carga P real. ¿Ya? Entonces esta que está con el círculo arriba, con el grado, se podría decir, es una admisible y esta es la real, a la que está sometida. Bien. Entonces voy a empezar a proyectar el Run Elements para poder hacer una vista en 3D de lo que sería el sistema encofrado. ¿Está bien? ¿Alguna consulta o duda que quieran hacer con respecto a lo que vimos de los datos? Bien, pueden ir entonces teniendo a mano su calculadora, su formulario. Ya habíamos planteado las fórmulas para presión horizontal y vertical en la ayudantía del sábado. Ya de todas maneras la vamos a recordar aquí también. Enseguida proyecto el archivo en RAM. Muy bien, ahí está entonces el esquema. Lo voy a acercar un poco. Más o menos esta es la vista frontal, ¿no? O bueno, el corte. Y ahorita vamos a proyectar en 3D entonces. Por favor, me confirman si se ve bien la imagen. Esta vendría a ser más o menos el esquema que corresponde al encofrado de la viga. Es decir, toda esta parte va con viga y de los costados hay elementos rigidizantes, empezando por el tablero que está aquí rodeando la masa de hormigón. También tenemos las costillas. Ahí se pueden ver las costillas y unos diagonales que también ayudan a rigidizar, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a analizar. Voy a aislar un poco los elementos de manera que podamos empezar con el espaciamiento de costilla, ¿ya? Entonces lo necesario para el espaciamiento de costilla va a ser lo siguiente. Voy a seleccionar estas placas. Ahí está. Y además también la aquí arriba. A ver. Bien, entonces ahí he aislado un poco lo que es el nivel del concreto en la parte superior de la losa y también, bueno, lo voy a aislar solamente una de los tableros para que así podamos hacer el análisis. Bueno, la cuestión es que hacia ambos lados
los laterales, a los tableros, les va a llegar una presión como la conocemos, ¿no? Del fluido. Así, de este lado va a haber una triangular y obviamente también de este lado se repite, ¿no? Entonces lo que vamos a analizar es de un lado del tablero para ver la presión horizontal que se ejerce sobre el tablero del que acabo de marcar. Ya, entonces voy a aislar una vez más ese tablero con el nivel del hormigón para que así lo tengamos más claro. Ahí está. Bien. Entonces habíamos visto que la altura de la viga era todo esto de acá. Ahí está. Esa altura era de 45 centímetros. H igual a 0,45 metros que estaban dispuestos desde la parte superior de la losa hasta la base de la viga, ¿no? Y ahora bien, aquí vamos a tener esa presión que va a ser la presión media, que obviamente la vamos a analizar sobre el tablero del fondo. Entonces, a ver, lo voy a dividir este tablero en dos. Ahí está, ya lo dividí. Hay un tablero del fondo y aquí está actuando el hormigón. Entonces, sobre este tablero del fondo es que nosotros vamos a calcular la altura media, ¿no? Que sería obviamente hasta la mitad de este tablero, ¿no? Aquí. Esta va a ser la altura media hasta la mitad del tablero del fondo. HM. Ahí está. Bien, entonces como ya conocemos nosotros la altura de la viga y también conocíamos la altura de la losa, que era 13 centímetros, aquí está, esta altura era igual a 13 centímetros o 0,13 lo vamos a denominar de una vez. Ahí está. Lo que nos queda por hacer es determinar esta altura que va por debajo, que sería hasta la base de la viga, ¿no? Ahí. Que obviamente esta altura la vamos a denominar H', es igual a los 45 menos 13 centímetros, ¿no? Que me daría un resultado de 32 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Que es igual a 0,32. Me confirman eso, por favor, vayan haciendo seguimiento. Y ahora, el tablero del fondo, obviamente, es la H' dividido entre 2, ¿no? Su altura. Entonces aquí tenemos H' dividido entre 2. Ahí está. Este es H' dividido a 2, que sería 32 dividido entre 2 da 16 centímetros, que es igual a 0,16 metros. ¿Ya? Ahí está. Esa es la dimensión. Ahí. Ahora esa altura media, haciendo uso de todas las dimensiones que acabamos de plantear, va a ser igual a la altura del canto de la losa 13 más 16, que sería la misma dimensión que se encuentra acá. Aquí hay 16 igual, y más la mitad de 16, ¿no es cierto? Entonces aquí esta altura media va a ser igual a 0,13 metros más 0,16 más 0,16 medio, que sería
la mitad de esta altura naranja, ¿no? Vamos a calcular entonces 0.13 más 0.16 más 0.16 medio. Me da 0.37 metros. ¿Ya? A ver, me van a ayudar, por favor, confirmando que sean esos los resultados. Creo que está desactivado el micrófono. Ahora sí pueden, creo. A ver, ¿eso da? ¿Alguien puede confirmarme, por favor? Sí, está bien. ¿Está Eso da. bien? Ya, muy bien. Entonces, a esa altura media, que es el tablero del fondo, vamos a calcular nosotros la presión media. Entonces, inmediatamente, aquí calculamos la presión media sobre el tablero del fondo, que ya habíamos visto que es el peso específico del hormigón armado, o en este caso el hormigón solamente, por la altura media, por ¿cuánto daba el coeficiente de la tangente? ¿Alguien lo ha calculado? 0, ¿cuánto da? Tangente al cuadrado de 45 menos 15 medio. Yo aquí tengo un valor que es 0,759. 0,59. Es un valor constante. Es la tangente, ¿no? Sí, está bien, 0,59. Y por 1,25 que es el impacto de vibración, ¿no? Impacto de vibración. No hay que olvidarse de eso. Bien, entonces la presión media reemplazamos. El peso específico del hormigón es 2200 kiloponios por metro cuadrado por 0.37 metros, que es la altura media, por 0.59, que es el coeficiente de la tangente, y por 1.25. Indíquenme, por favor, cuánto da la presión media. A ver, aquí vamos a calcular 2200 por 0.37 por 0.59 y por 1.25. Me da 60,03. 600. 60,03. A ver. 2200 por 0.37 por 0.59 por 1.25. Está bien, yo me 600. equivoqué. 600.32. Muy Sí. bien. 600.33 kiloponios por metro cuadrado. Ahí está. Esa sería la presión a esa altura media. ¿Alguna consulta hasta aquí o duda que quieran plantear? Creo que esto está ya establecido desde las dimensiones que nos dé, ¿no? Para la altura de la viga, la altura de la losa. Entonces resta, ¿no? O suma, perdón. Suma, ¿no? Bien, pasemos al siguiente cálculo. Entonces, sobre esta placa se acaba de generar una carga distribuida que es la presión media. Entonces, voy a borrar esto de acá para que ustedes anoten este valor. Yo también lo voy a anotar aquí, a ver, ese valor de la presión. Bien, entonces hagamos que esa presión actúe sobre la placa. Voy a borrar todo. Aquí. En esa placa va a actuar esta presión, que sería 0,6 toneladas sobre metro cuadrado en las unidades que ingresa aquí el programa, ¿no? A ver, vamos a ver si se efectúa. Ahí está. Esa es la presión media que acabamos de calcular. Entonces ahí está. P media es igual a 600,33 kiloponios por metro cuadrado. Listo. Bien, entonces, ¿sobre qué elemento se apoya el tablero del fondo? Sobre las costillas, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Voy a seleccionar esa placa y estas costillas. Ahí está. Vamos a aislarlo.
y voy a renderizar. Fíjense, los primeros elementos en hacer contacto con la placa, con esa plaquita, son las costillas de este lado. Entonces, a ver, vamos a seleccionar solo este lado de acá, renderizamos y aislamos. Nuevamente para que se aísle bien. Ahí. Voy a ver la carga. Ahí está la carga. Y fíjense que la placa del fondo está apoyada así, ¿no? Ahí está, miren. Y la presión que se ejerce está apoyándose la placa sobre estos apoyos que bien sabemos que es el espaciamiento de costillas, ¿no? Este espaciamiento es el espaciamiento de costillas que vamos a calcular. Es sub C. Bien, entonces, pero no podemos analizar con esta carga que es superficial. Tenemos que convertirla a una carga distribuida, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar esta notación. Ahí está la carga superficial. Y yo necesito que esta carga se vuelva distribuida sobre su longitud, que sería esto acá. Una carga distribuida así, en su eje longitudinal del tablero del fondo. ¿En qué dirección va a actuar? Así. ¿No? Entonces esa Q que voy a calcular aquí, Q va a ser igual a la presión media por la altura del tablero del fondo, ¿no? Que es la mitad de la altura que sacamos hace rato, o sea, la H anaranjada sería acá, ¿no? Que era 16 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Entonces vamos a calcular, esa altura era 16, ¿no? Vamos a calcular entonces esa carga Q. Primeramente la voy a dibujar para que se entienda bien. La altura que teníamos hace rato era esta altura de 32. La altura total, 32 centímetros. Pero la altura a la mitad de eso sería 16, que sería la del tablerito del fondo, aquí. Ahí hay 16 centímetros. Bien, eso es. Ahí está el análisis. Multiplicamos por la altura y ahora sí se distribuye de manera uniforme. Q es igual a 600.33 kiloponios por metro cuadrado por la altura que es 0,16 metros. Y así se hace lineal. Me da por 0,16, 96.05 kiloponios. Sí, está bien. Y lo transformamos de una vez a kiloponios por centímetro, que sería dividiendo eso entre 100. 0,961 más o menos kiloponios por centímetro. ¿Está bien? ¿O alguien ha sacado distinto? Bien, con eso vamos a calcular entonces. Lo voy a rotar ahora de manera que se haga lineal. Enseguida les muestro.
Bien, ahí ya coloqué la carga distribuida sobre el tablero del fondo. Voy a borrar algunas anotaciones. Ahí está. Y le voy a dar la vuelta. Ahí está. Ya, ahí lo vemos. Voy a borrar esto de aquí también. Ahora sí, la carga superficial es esto de acá. Bueno, la carga lineal es esto de acá, la superficial dejó de existir. Y aquí están los apoyos. Estos puntos que ustedes ven son los apoyos sobre los cuales se está analizando la acción del empuje del hormigón sobre el tablero. Entonces, ¿cuál esquema vamos a utilizar de los sistemas estructurales para hacer los controles? El que es de varios tramos, ¿no es cierto? Para flexión y para deformación. Aunque sabemos que la deformación va a ser predominante, pero en el caso de que nos lo pida, podemos llegar a calcularlo, ¿no? Si es que nos lo pide como un dato. Entonces aquí va a estar el espaciamiento de las costillas, que es una incógnita, y los controles. Iniciamos. Control por flexión, donde F sub F o F directamente le vamos a colocar. Como dijo madera grupo A, me imagino que vamos a ocupar el valor de 210. Creo que se ha equivocado. Si mejor hagámoslo con el correcto, que es madera grupo B. F de madera grupo B es 150, ¿no? Grupo B, 150. Luego el momento máximo en función al sistema estructural que está presentado en pantalla es Q por L al cuadrado dividido entre 10, ¿no? Donde Q es 0,961 por el espaciamiento de costillas elevado al cuadrado dividido entre 10. La longitud es el espaciamiento de costillas. Y el módulo resistente, que vendría a ser igual al módulo resistente de el tablero del fondo, que es base por altura al cuadrado dividido entre 6. Fíjense que la sección transversal del tablero que está resistiendo esta carga distribuida vendría a ser la siguiente. Miren, lo voy a girar. Ahí está. La carga está así. Entonces, aquí está la sección transversal, miren. Es una base que es la altura y el espesor que vendría a ser la altura del tablero, ¿no? Ahí está, lo acomodo nuevamente. Entonces la sección es la que acabamos de ver. Perpendicular. Aquí voy a dibujar. Esto sería así más o menos, que tendría una base de 16 centímetros. Es igual a la base. Y la altura que vendría a ser el espesor. H es igual al espesor, que es igual a 0,0254 si quieren. Calculamos entonces el módulo resistente. Por favor, me ayudan. 16 por, en centímetros sería 2,54. Aquí me estoy equivocando la unidad. 2,54 centímetros. Elevados al cuadrado dividido entre 6. ¿Cuánto da el módulo resistente? 17,20 centímetros al cubo. ¿Es correcto? A ver, alguien que haya calculado. Voy a ir colocando la igualación. Aquí estoy igualando ya la ecuación. 150 es igual a lo siguiente. Arriba va el momento. Entonces aquí va el momento máximo, que sería Q por L al cuadrado. Sería 0,961 por E sub C elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 10 en la parte de arriba.
Y luego aquí abajo vendría el módulo resistente, que sería 17,20. De tal manera que aquí obtenemos E sub C, despejando esta ecuación, ¿no? ¿Cuánto da E sub C, por favor? ¿Cuánto les dio? 163,85. Ya, 163,85. Aquí también me dio lo mismo. Y por último hacemos el control por deformación, ¿no? Aquí al ladito lo vamos a hacer. Control por deformación. Ahí está. Entonces, sacamos cuánto es la deformación real. Def real le voy a poner, ¿ya? Def real, que es en función al sistema estructural, un sistema continuo. Bueno, aquí a veces ocupa el de 3 sobre 384 y a veces ocupa el de 1 sobre 384. Yo en los exámenes que he resuelto he ocupado esta relación, ¿ya? Pero de todas maneras estaría bien que ustedes consulten con él antes de hacer el control. Él les coloca las ecuaciones si no me equivoco. Entonces arriba es 3 por Q por L elevado a la cuarta. L elevado a la cuarta. Todo eso dividido entre 384 por E por I, que sería la inercia, ¿no? Y la def admisible, la deformación admisible, en el caso de viga, sería L sobre 350. ¿Ya? Donde sabemos que para ambos casos, L es igual al espaciamiento de costilla. Entonces, calculemos la inercia. La inercia es igual a la base. Vamos a colocar de una vez los valores. 16 por 2.54 elevado al cubo dividido entre 12. ¿Cuánto da la inercia? A ver. 21,85. 21,85 centímetros elevado a la cuarta. El módulo elástico, que es 75.000, ya sabemos que Q vale 0,961 y L, que es el espaciamiento de costilla. Entonces, reemplacemos estas relaciones acá. Ya, lo voy a hacer un poquito más arriba para que entre. Ahí. Y hagamos la relación. 3 por Q, que sería 0,961, por el espaciamiento de costillas elevado a la cuarta. Todo eso dividido entre 384 por 75.000 por la inercia, que da 21,85. Y esto lo igualamos a lo que está a la derecha, que es la deformación admisible, que sería L, que es el espaciamiento de costilla, dividido entre 350. Y aquí obtenemos otro espaciamiento de costilla que tenemos que relacionar con el otro y ver cuál es el más aconsejable. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da despejando E sub C de esa ecuación? Recordarles que den un número de iteración mayores a 100 para que así no les dé 0 el valor, ¿ya? Suele ocurrir eso. $85,44. A ver, 85,44. Exactamente, me da lo mismo.
Entre estos dos, entonces, ¿cuál sería el aconsejable para poder ocupar? ¿El que tiene mayor espaciamiento o el que tiene menor o mayor, perdón? Bueno, si se acaba la reunión, por favor se vuelven a unir al mismo link. Tenemos que coger el que es menor espaciamiento para que no hayan menores esfuerzos. Ya, continuamos con el análisis en el siguiente video.